Realmente es un gozo estar aquí en medio de ustedes una vez más. Como dice nuestra pastora, un tiempito que no pasábamos por aquí, ¿verdad? Pero aquí estamos y qué bueno. Aquí estamos en el Señor y sirviendo al Señor. De inmediato vamos a aprovechar el tiempo y vamos a abrir nuestras Biblias o aprenderla. Abra o prenda su Biblia. Es válido ahora, ¿verdad? En la carta de Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21. Carta de Romanos capítulo 5, versículo del 12 al 21. Amén. Dice así en el nombre del Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en lo que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pueden tomar sus asientos aquellos que están de pie, si son tan amables. En la mañana de hoy estaremos hablando bajo el tema la sobreabundante gracia de Dios. La sobreabundante gracia de Dios. Podríamos definir los términos sobreabundancia, gracia. Cuando hablamos de sobreabundancia en el contexto bíblico, habla de una cantidad excesiva. Ni siquiera está hablando de abundante. Está hablando de algo sobreabundante. Es una cantidad anormal, enorme. Por lo tanto, de esa manera Dios nos trata a nosotros, con sobreabundancia.
abundante gracia. Si fuéramos a usar términos antónimos de esta palabra, ¿cuáles serían? Pobreza, ¿verdad? Miseria, mezquindad, escasez. Cuando Dios bendice, cuando Dios da, lo hace de una manera más allá de nuestros límites y más allá de nuestras expectativas, más allá de nuestra imaginación. Cuando Dios bendice, sobrepasa tu presupuesto, sobrepasa tus planes, sobrepasa tus límites. Y eso hizo Él en Cristo Jesús, a pesar de que nos encontrábamos en nuestras miserias, producto del pecado. ¿Qué es gracia entonces? Gracia es un don divino, gratuito e inmerecido. La gracia es un don divino. Cuando hablamos de divino, ¿de dónde viene? ¿De abajo o de arriba? De arriba. ¿Quién está arriba? Dios. Con razón el apóstol Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay inestabilidad o mudanza. Eso es gracia. Es un regalo. No es algo que yo pasé la tarjeta y lo adquirí. No fue que hice un cheque y lo pagué. No fue que hice una transacción, porque tengo abundancia en mi cuenta. En nuestra cuenta estaba en bancarrota. Los balances de nuestra cuenta espiritual estaban en cero, en rojo. El pecado nos llevó hasta allí. Ahora, la gracia o el regalo de Dios trae consigo perdón de pecado. La gracia trae consigo reconciliación y trae vida eterna. Eso trae la gracia. Trae perdón de pecados. Éramos enemigos de Dios y ahora somos amigos de Dios. Pero también, así como por el pecado, a consecuencia de este vino la muerte o reinó la muerte, a través de Cristo Jesús también aquel, como dice Hebreo, que tenía el imperio de la muerte, fue derrotado. Ahora reina la vida de Cristo. Y no una vida que tiene fin. No es una vida temporal la que Él ofrece. Es vida eterna. Vida eterna. Es vida para siempre. Es vida perpetuamente. Es vida ilimitada, que se compara con ello. Los poderosos de la tierra darían lo que fuera por tener vida eterna. En la mitología egipcia, cuando tú morías, tenías que tener algo de valor, tesoros, para cuando fuera con aquel ángel de la muerte, tú pudieras pagar. Oiga eso. Los hombres quieren jugar a ser dioses, pero Él es generoso, es bondadoso. Nuestro Dios es espléndido. Nuestro Dios no tiene límites. Nuestro Dios nos bendijo en Cristo Jesús de una manera más allá de la abundancia. ¿Entiende que puede dar un aplauso por ello? ¿Estamos viviendo conscientes de esa realidad?
Si estamos viviendo conscientes de esa realidad, estamos completos en Él. Así lo dijo el apóstol Pablo, estamos completos en Él. La gente hoy día busca la plenitud. La gente hoy busca la felicidad. ¿La está encontrando? Temporal. La gente está buscando la autosatisfacción a todo costo. La gente está en procura de todo aquello que produce placer, aquello que lo hace sentir bien. Pero en la búsqueda de ello, su vacío se hace más grande, más amplio. Porque en la medida en que va probando, en la medida en que va incursionando, en la medida en que va obteniendo, nace una meta nueva, nace un límite nuevo más allá. Y vivimos en una constante insatisfacción. Por eso la gente estamos viendo todo lo que nos ha tocado vivir. La gente no quiere abrazar la gracia de Dios. Y esa es la consecuencia de vivir lejos, apartado de la gracia de Dios. Pero qué bueno es el Señor, que ha sido propicio a cada uno de nosotros y ha tenido compasión y misericordia y ha cambiado nuestra vida y nuestra existencia. Ahora veamos la consecuencia del pecado de Adán. ¿Qué trajo como consecuencia el pecado de Adán? El contexto de esto lo encontramos en Génesis capítulo 3. La gran prueba del hombre y la mujer, donde Dios le dio la oportunidad de que ellos decidieran escoger por Él y amarlo a Él. Que hicieran uso de sus facultades que Él mismo le había dado, de decidir, de razonar. El primer Adán en esa gran prueba falló. Ahora, ¿qué trajo como consecuencia? El pecado. Yo sé que en la actualidad hablar del pecado es un término que horroriza. Como hay en la sociedad una moralidad tan ambigua al criterio de cada quien. Pero sepa usted que Dios nos hizo seres morales. Por eso puso una conciencia en nuestro interior. Por eso es que ni la droga ni el alcohol, nada puede acallar esa conciencia. A veces hay gente que pone término a su vida porque no puede lidiar con su conciencia. Aunque aparentemente por fuera diga que eres una cosa, pero por dentro hay una realidad. Somos seres morales. Y aunque hoy se relaje en la televisión y en las redes con la moralidad, con la ética, sepa usted que somos seres morales. Y por cuanto somos seres morales, somos gentes responsables delante de Dios. Pecamos. Y esa es la condición igual o común a todos los seres humanos a partir de Adán. Somos pecadores. Eso lo vemos en Génesis capítulo 3. Lo vemos en el Salmo 14. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. No hay quien tenga en cuenta a Dios. Pablo cita ese mismo Salmo 14 en Romanos capítulo 3. Salomón dice en Eclesiastés que no hay hombre bueno que haga el bien y que no peque. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo, el don de Dios es ¿qué? Vida eterna. Por lo tanto, la caída de Adán se constituyó en una tragedia, no solo para Adán, sino para toda la creación.
ya que el pecado no solo afecta a aquel que lo comete, afecta a todo a su alrededor. La creación fue contaminada, el universo fue contaminado. El pecado lo afectó todo. El pecado, por eso vienen las enfermedades, por esos comportamientos nuestros. El pecado lo infectó todo. Años atrás se hablaba de una pandemia, pero ¿sabes qué? La verdadera pandemia sucedió aquel día cuando Adán escogió desobedecer a Dios. Por eso Isaías en su capítulo 2 habla como de una tierra nueva, donde el niño jugará con el león, donde los animalitos volverán y no serán feroces. El Nuevo Testamento habla de tierra nueva y cielo nuevo. Todo fue permeado por el pecado. Ahora el pecado trajo otra consecuencia más grave, más catastrófica: la muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte, separación. Adán no murió inmediatamente, pero su comunión con Dios fue afectada. La relación correcta que tenía con su Creador se deterioró. Y eso ha sido común a todos los hombres. Esa es la herencia que hemos recibido de Adán. Por eso, si vemos las redes, los periódicos digitales, el mundo está vuelto un caos. Todo lo que yo conocí cuando era niño ahora está pata para arriba. Ahora se cree diferente. Alabado sea el nombre del Señor. El pecado, la separación, lo peor que le pudo haber pasado al hombre, la corona de la creación de Dios, fue separarse de su Creador. Usted y yo no fuimos creados y diseñados para vivir fuera de esa conexión. Fuera de la conexión de nuestra comunión con Dios, nos volvemos un tollo, un disparate. Cometemos graves locuras. Alabado sea el nombre del Señor. La muerte pasó a todos los hombres. Hasta nuestros días, el cese de la vida humana o el fin de la vida humana en términos material es la muerte. Esa fue la consecuencia que Dios le dijo a Adán en Génesis capítulo 2: el día que coma del árbol de la ciencia y del bien, ¿qué va a pasar? Es decir, que Dios cumple su palabra. Dios es fiel a su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora dice: por cuanto todos pecaron. No es porque Adán cometió aquello vino esa consecuencia. No, todos pecamos. Dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Si no hay una regla establecida, nadie te puede condenar por esa regla, por el incumplimiento, porque no hay nada establecido. Hoy se está hablando del nuevo Código Penal, donde en el antiguo no había muchos delitos tipificados. No soy abogado ni soy experto en la materia. Lo que pude entender de lo que he escuchado. Pero cuando un delito no está tipificado o reconocido en una ley, no pueden penalizar a nadie por eso. Por eso hay muchos delitos que antes no estaban tipificados o reconocidos o establecidos y ahora están establecidos. Pero después de Adán no había ley. No había una ley revelada, no había una ley escrita como a partir de Moisés. Pero Pablo en Romanos capítulo 2, si mal no recuerdo, dice que los gentiles serán juzgados. ¿Por qué?
por una ley que ellos tienen dentro de sí, que se llama ¿cómo? La ley de la conciencia. El que no tiene una ley escrita, Dios le colocó una ley. Dios le incrustó un dispositivo, un código dentro de sí que se llama conciencia. La ley de la conciencia, que se enciende y emite una luz y un sonido en nuestro ser que dice: la macate, se te fue la guagua, devuélvete. Como dicen los muchachos, hiciste como la media, metiste la pata. Alabado sea el nombre del Señor. A través de Adán se introdujo el pecado, la muerte. Eso fue una debacle a toda la creación. Todo fue permeado, todo fue ensuciado. Alabado sea el nombre del Señor. Andábamos sin ley, como un chivo sin ley, como decimos nosotros. Y el chivo sin ley se somete, se acoge, respeta los límites. Para nada. Ahora qué bueno que Dios no nos dejó allí. Wow. ¿Tú te imaginas? Y con esto no quiero decir que Dios tenía un plan B, porque Dios no tiene plan B. A Dios nada le toma por sorpresa. Lo que Dios permitió en Edén fue que el hombre, en esa gran prueba que representaba a toda la raza humana, por cuanto amaba a su creador, escogiera someterse a su ley, a sus mandamientos. Lamentablemente no fue así. ¿Qué hizo Dios? ¿Destruyó a Adán y a Eva? ¿Qué hizo Dios? ¿Lo fulminó? ¿Lo desapareció? ¿Lo calcinó? No. Ellos tomaron un atajo, se dieron cuenta que ahora andaban sin ropa y por sus propios medios se hicieron delantales ¿de qué? De hoja. ¿De qué? ¿Hoja de qué? ¿Y la hoja es duradera? No. Hay una enseñanza ahí. Nuestras obras no pueden cubrir nuestros pecados. Nuestra bondad no puede cubrir nuestros pecados. Necesitamos de un Salvador. Vamos a necesitar de un Salvador. ¿Qué hizo Dios en Génesis capítulo 3:21? Le quitó ese ropaje y le dijo: eso es inútil, eso es inservible. Si permito que se queden así, se van a dar la gloria y ustedes se la van a creer que se salieron con la suya y ustedes engañaron a Dios, embuste suyo. O como dicen actualmente, hasta en círculos impíos, mentira del diablo. Dios lo vistió con pieles. El texto no da detalle de dónde Dios sacó la piel. Él pudo haberla creado. Él es Dios. Pero en el concepto que nosotros conocemos en la Biblia, algún inocente tuvo que morir. Algún cordero inocente tuvo que morir. Alguien que no había hecho nada, alguien sin defecto fue sacrificado por nuestros pecados o por los pecados de la humanidad. Me atrevería a decir, aunque el texto no lo dice, eso sería un acto profético de lo que Dios haría más adelante en el Nuevo Testamento. Dios sacrificó. Los evangelios revelan a quién sacrificaron. Lo cierto es que el pecado trajo consecuencias funestas, catastróficas, cósmicas. Toda la creación de Dios sufrió cambios. Y todo lo que Dios había creado, precisamente eso es lo que significa la palabra mundo: orden. Es decir, que todo lo que Dios había hecho con tanta delicadeza, con tanta belleza, con tanto esmero, el pecado lo ensució.
la obra de arte de la creación de Dios, y por ende lo que Dios había establecido sufrió cambios. Es decir, que el comportamiento de la creación actual o de la naturaleza actual no es el que Dios estableció. Por eso aguardamos la esperanza de cielo nuevo y tierra nueva. Por eso en segunda de Pedro capítulo 3 dice que todo esto será consumido por el fuego. Y Dios se recreará todo nuevamente. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. El 15, pues, la ley produce, perdón, no es ahí. El 15, pero el don no fue como la transgresión. Aunque volvamos al 14 en la parte final, el cual es figura del que había de venir. Adán, perdón, es tipo de Cristo. Que es un tipo, es una figura, una imagen, una representación, un símbolo de algo que ocurre o de un personaje en el Antiguo Testamento y tiene un alcance o un cumplimiento mayor en el Nuevo Testamento. Ahora, eso habla de que hay similitud. Adán fue una especie de prototipo de Cristo. Ahora, ¿en qué sentido? ¿En el pecado? No, Cristo no conoció pecado. Cristo no cometió pecado. Aquí vamos a ver el contraste de Adán y su obra, lo que trajo como consecuencia y lo que trae la persona de Cristo o la obra de Cristo en favor nuestro. ¿Entendimos lo que es un tipo? Ahora, la similitud entre Adán y Cristo, ¿cuál es? Que por la acción de uno afectó a todos o a muchos. La obra de desobediencia de Adán afectó a él solo. ¿A quiénes? A todos, a toda la raza humana. De igual manera, la obra de Cristo de igual manera, o más bien de una manera sobreabundante, impactó y trae vida y transformación a todo lo creado. Si analizamos, Adán viene ¿de dónde? De la tierra. ¿Y Cristo de dónde vino? Del cielo. El nombre Adán significa hombre, ser humano. ¿Y Cristo Jesús qué significa? El Mesías Jesús. Cristo no es un nombre, Cristo es un título en griego que significa Mesías. El ungido, el enviado, Cristo Jesús. La cajita de los lentes se está cayendo para que usted se mantenga ahí, no se me duerma. Bendito sea Dios. Entonces, Adán es materia y Cristo es. Ahora, a diferencia de Adán, Cristo porta la doble naturaleza. Adán una sola naturaleza, la humana. En Cristo tenemos al Dios hombre. No estamos hablando de un híbrido de hombre y Dios, o un semidios. Estamos hablando de que Cristo, aun siendo Dios y haber asumido la naturaleza humana, no perdió su esencia, su naturaleza, sus atributos, su carácter como Dios. Wow. Ahora, Él no sufrió una metamorfosis, o como dicen muchas películas, una mutación. No, Él no mutó. Él conservó 100% su naturaleza divina y su naturaleza como hombre. Eso lo hacía sin pecado.
Alabado sea el nombre del Señor. Estamos analizando la magnitud de eso, de lo que Cristo hizo. ¿Por qué Él hizo eso? Porque el que creó la materia, porque el que estableció que a través de dos células, una masculina y una femenina, hubiera vida. Ahora Él viene a nacer en el vientre de una mujer. El que creó el universo, el Dios todopoderoso, el Dios eterno, ahora viene a convivir en el vientre de una mujer. ¿En serio? Eso es un misterio. Aunque yo lo estoy explicando como puedo, eso es un misterio. Ahora, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué tuvo que hacer eso? ¿Cuál fue el motivo de venir hasta aquí? Sí, hacia ti, por mí. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Está entendiendo el significado de lo que tú has recibido en Cristo Jesús? Por ende, no se compara a nada ni a nadie. Por eso lo extraordinario del poder del Evangelio de Jesucristo. Los artistas, los políticos, la gente adinerada que tiene fama, ¿qué hace? Haría eso por ti. Los actores, pueda que ellos tengan una fundación y aporten fondos para financiar la fundación. Cristo no financió ninguna fundación. Él vino él mismo en persona. ¿Qué te parece? Él no vino de Miami, Él no vino de París. Él vino del cielo, donde hay otra ciudadanía, donde hay unas leyes superiores a las de aquí abajo. Él no mandó a nadie. Él vino él mismo por ti y por mí. Él no constituyó una empresa para producir fondos, para ayudar a la gente. No, Él vino y se entregó por ti y por mí. Ni Superman haría eso, ni Hulk, ni Iron Man. Esos son los prototipos de superhéroes que tenemos, o de gente que tiene poder, o Superman. No, Cristo simplemente, de manera voluntaria, dejó su trono, renunció a los privilegios divinos y le dijo: Padre, yo voy. Yo voy. Aquel que es espíritu ahora se hace materia. Oiga, el que creó la materia ahora se hace materia. Ahora aquel que es omnipresente, omnisciente, omnipotente, aquel que es trascendente más allá de todo lo creado, ahora se limita a tiempo, espacio, y nace como un bebé y aprende como un bebé. Wow. Si lo dice Filipenses, Él se vació en ese personaje que cambió la historia. Para muchos, especialmente para los judíos ortodoxos, Cristo es un error histórico. En otras palabras, Cristo no debió haber venido. Cristo no debió haber interrumpido la historia. ¿Por qué lo hizo? Por ti, por mí. Se entregó a sí mismo. Dejó que lo escupieran. Oiga, criatura, escupiendo al Creador, dándole galletas, como decimos nosotros, bofetada. Wow. Ahora el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel unos murieron, los muchos abundaron muchos más para muchos
más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Uno trajo maldición o transgresión, el que violó la ley. Ahora vino uno que no la violó, la cumplió. Él cumplió el propósito de Dios. Él se acogió a la voluntad del Padre. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Y qué trajo consigo? Trajo gracia, trajo un regalo. ¿A quiénes les gustan los regalos? Él trajo un regalo. Tremendo regalo que nos han tocado a nosotros, ¿Podemos cuantificarlo? ¿Podemos contabilizarlo? Si acaso podemos contextualizarlo en nuestra mente, podemos describirlo o definirlo. Es indescriptible, es indefinible. Él es tan ancho, tan amplio, tan excelso, tan sublime. Lo que pudiera decir es que cuando le conocí me cambió la vida. Eso es lo que yo pudiera decirte. No tengo un argumento teológico así fuerte, pero me cambió la vida. Aquel joven inseguro, aquel joven del cual se esperaba poco, que venía de una familia humilde, con muchas carencias económicas, que era el rebelde, el malcriado de la casa, el que se había quemado en la escuela 2 veces. Podríamos decir el peor de mis hermanos. Pero ¿cómo tú me explicas eso? Que un Dios tan grande se fijara en mí. Alabado sea Dios. Por eso lloro, por eso no me despivo y no entiendo. Y esta mañana, antes de venir para acá, le decía a Dios: ¿qué tú viste en mí? ¿Qué viste de especial en mí? Para mis vecinos éramos insignificantes, mi familia. Pero ese Cristo del que te hablo me cambió la vida. Y si puedo hablarte hoy desde aquí, no sé cómo. No es que yo me la sé toda. Él me sostiene y me tiene aquí. Y si estás coqueteando y jugando con tu fe en Él, es tiempo de volver a Él. Yo no tengo mérito para estar aquí. No soy hijo de una persona rica ni de un gran apellido. Pero ese Cristo me ha traído hasta aquí. Desde los 17 años me tiene hasta aquí. Él puede hacerlo contigo. Su poder no tiene límite. Por lo tanto, no tenga en poco su regalo. Él te dio lo mejor. Se dio a sí mismo por ti. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Así mismo es, varón. Gloria a Dios. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Adán fue solo un pecado, una sola desobediencia, y no empañó a todos, nos involucró a todos, como decimos hoy. Pero en el caso de Cristo fueron muchas transgresiones. Imagínense desde Adán hasta el Nuevo Testamento. ¿Cuántas transgresiones? ¿Cuántos años de historia tenemos en el Antiguo Testamento? ¿Qué trajo la desobediencia de Adán? Juicio, condenación. Eso merecíamos tú y yo. Juicio y condenación.
el castigo de Dios, la ira de Dios. Ser consumido, raído de la tierra, como dice el Antiguo Testamento. Wow. Dios envió a sí mismo en la persona de su Hijo. ¿Y qué trajo Él? Justificación. ¿Qué es eso? Justificación. Eso habla de que alguien tomó tu lugar. Alguien que tú no tienes explicación vino y te dijo: vamos a hacer un trueque, un negocio, una transacción. Dame tu lugar, con todas tus debilidades, con todos tus fracasos, con todos tus desvaríos y desaciertos, con todos tus traumas, con todas tus vergüenzas y tus culpas. Y yo te daré el mío. Justicia, perdón, vida eterna, justificación, salvación, sustitución, glorificación. Alabado es el nombre del Señor. Es decir, que aunque nuestros pecados sean como el rojo carmesí, ¿qué hace Él? Nos limpia y nos vuelve como la blanca lana o como la blanca nieve. Alabado es el nombre del Señor. En otras palabras, Él toma nuestros pecados y nos imputa su justicia y asume nuestros pecados. El castigo de Dios que merecíamos, Él dice: dámelo a mí. Eso fue lo que hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, tú no eres ya pecador a los ojos de Dios. Él te ve a través de Cristo y te dice: justificado eres. Ya no eres culpable. Ya no tienes vergüenza. Tus pecados fueron perdonados. Tus culpas te fueron quitadas. Ahora estás en amistad conmigo y te garantizo vida eterna. Alabado es el nombre del Señor. Ese es el regalo de Dios. ¿Qué banco te ofrece eso? ¿Qué empresario te ofrece eso? ¿Qué político te ofrece eso? Nadie. Dijimos que eso viene ¿de dónde? Del cielo. Eso viene de arriba. Por ende nadie más puede dártelo. Nadie más puede ofrecerte tal regalo o tal bendición. Eso viene del cielo. Tenemos que volvernos al cielo y rendirnos ante el cielo. Por lo tanto, el veredicto final es: en el juzgado usted queda absuelto, usted ha sido liberado. Alabado sea el nombre del Señor. Él lo recibió por ti, recibió esos latigazos, recibió bofetadas, aquella corona de espina por ti, aquella lanza atravesando su costado, aquellas bofetadas, aquellos escupitazos, aquellos maltratos. Por eso el judío ortodoxo no entiende eso, porque ellos dicen: ¿cómo un Dios todopoderoso se va a hacer frágil y débil? Dios no se hizo frágil y débil. ¿Acaso hay un acto más poderoso que el acto de la cruz? ¿Quién me dice? Hay un acto sacrificial como el de la cruz y que haya impactado la historia de la humanidad como lo que hizo Jesús. Lo que hizo Jesús es contra sistema, es contra las normas de este mundo. Los poderosos exigen que se les sirva, que se le atienda, que se le abra la puerta, que le den los mejores tratos, los mejores lugares. El Hijo de Dios dice: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo doy mi vida en rescate por muchos. Eso hizo Él, pagar el precio, pagar tu fianza para declararte libre, absuelto.
sin pecado, sin culpa, santo, sin mancha, sin cola que te pise, como diríamos. Justificado eres. Recuerda que en Cristo recibiste un regalo, y ese regalo es justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más se reinará en vida por uno solo. ¿Quién? Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia. ¿Por qué Pablo enfatiza Jesucristo? ¿Existe otra persona que pueda asumir ese rol? Nadie más puede darte eso, solo Él. A veces como jóvenes tenemos expectativas, tenemos sueños, tenemos metas, hacemos planes. Eso es bueno. Recuerda, joven, se te ha entregado algo muy valioso. Atesóralo, valóralo. La salvación, perdón de pecado, eso no lo hace nadie más. Eso no lo venden en ningún mall. Ni La Sirena, ni Jumbo, ni Bravo vende eso. Ninguna fábrica puede crearte un producto, un antídoto para eso, una pomada. Nadie. Ningún filósofo, ningún científico, ningún político, ningún hombre de ciencia o de tecnología, ninguno. Solo a través de Jesucristo obtenemos la reconciliación con Dios y el perdón de pecado y vida eterna. Solo en Él. Ni en tu carrera universitaria, ni en tu trabajo, ni siquiera en tu esposa, ni en tus hijos. Ninguno de ellos pueden darte aquello que te proporciona el Hijo de Dios. Es más, cuando tú entiendes eso, joven o hembra o varón, ese concepto del evangelio y de la gracia de Dios, tú estás preparado para casarte. ¿Sabe por qué? Porque tú estás dispuesto a morir para servir al otro, para amar al otro, porque eso es lo que tú has recibido de tu Salvador, de tu Redentor. Pero cuando no entendemos eso, vamos a buscar el bien propio, el ajeno después. Por eso Cristo es una solución aún a los problemas en la familia, porque Cristo es como un pegamento que une, no divide, no separa. Alabado es el nombre del Señor. Así que, como por la transgresión de uno vino ¿qué? La condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres justificación de vida. Se repite 3 veces justificación. Justo, justificación. El pecado trajo la muerte. Pablo dice que la muerte reinó. Cuando alguien reina, tiene autoridad, tiene dominio. Es decir, que la muerte se apoderó de todos los hombres. Por eso todo el mundo le teme a la muerte. Porque solemos decir que si algo tenemos, seguro es la muerte. Los cambios producto de las consecuencias del pecado fueron tan catastróficos que aún en biología nos enseñan que todo ser vivo, ¿qué pasa con él? 4 etapas: nace, crece, se reproduce y falta una, la número 5. ¿Cuál es la número 5? Resucita. Resucita, vive eternamente. Ese paso, esa etapa le falta a todo ser vivo. Aquel que deposita su fe y su confianza en Cristo, ¿sabe qué? Aunque sus huesos ya puedan, es decir, estén en el polvo o en la tierra, vivirá. Él lo dijo: yo soy
la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Él dijo: yo soy la vida. Él es la esencia de la vida. Si eres la vida, nada ni nadie puede ser tu vida. Él ofrece vida plena. Si el mundo supiera lo que tiene a su alcance y disposición en Cristo. La gente prefiere brincar, saltar, beber, gozar, disfrutar. Amado, no tenemos nada que envidiarle a lo de allá afuera. Usted no tiene que parecerse a lo de allá afuera. Usted no tiene que tomar nada prestado de allá afuera. Usted tiene la vida. Usted es libre. Usted tiene plenitud de vida. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Menguó la gracia, disminuyó la gracia, dejó de existir la gracia. Es decir, que la provocación de Adán o nuestra de Dios, en vez de desilusionar a Dios, ¿qué hace? Aumenta la gracia. No te estoy diciendo con ello que nos demos al pecado, Eso no es lo que está diciendo Pablo, ni yo tampoco. Cuando abundó a través de esa historia, desde Adán hasta el Nuevo Testamento, el pecado, ¿qué hizo Dios? Nos abandonó, se quitó, se divorció, se alejó. ¿Qué hizo? Al contrario, abultó el regalo. Si el cheque iba a ser de 1 millón, Él le puso una cantidad interminable. Si tu cuenta estaba en bancarrota, Él la puso full, la llenó completa. Si el tanque estaba vacío, lo llenó. Para que te lo sepa, como dicen los muchachos. ¿Cuál fue la cantidad que le puso al cheque? Superabundancia. Ahí no hay cero que valga la generosidad de Dios, la esplendidez de Dios. ¿Y sabes qué? No te pidió ni uno a cambio. No dejó que tú pagaras la cuenta, ni que aportara algo tipo serrucho. Yo lo asumo todo, dijo Él. Yo tengo para pagar. Y Él lo hizo por ti eso. Y por mí, aun cuando no lo merecíamos, aun cuando estábamos en miseria, en pobreza, en escasez espiritual, Él lo llenó todo, lo suplió todo, lo abarcó todo. Superabundancia. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Te dice Él. Si lo más caro, lo más costoso, lo más valioso, lo más cuantioso, tú lo tienes. Pero no me varón va a decir eso. Usted no lo tiene nada. Pues yo me quedo con ella y varón nos quedamos con eso. Amado, superabundancia. Dios no te dio con tacañería como hacemos nosotros. Dios no clasificó las papeletas o las monedas y te dio la más sucia, la más empuñada o arrugada. Créanme que estoy usando este lenguaje en términos metafóricos, en términos espirituales. Él no demanda nada de ti. ¿Tú sabes lo único que Él demanda de ti? Fe, arrepentimiento y fe. Y aún la fe te la da Él, la provoca Él por escuchar el Evangelio.
es decir, que no tengo nada en sí mismo, tu respuesta hacia su evangelio, hacia el regalo de su gracia, es fe. Pero ¿sabían ustedes que eso es lo que martilla nuestro orgullo? Eso es lo que le da duro a nuestro ego. No entiendo cómo es que yo no tengo que hacer nada para merecerlo. Sí, es gratuito. ¿Lo estás entendiendo? Es gratuito. Ni siquiera tenés que ayunar todos los días, ni mucho menos. No estoy demotivando a que usted ayune o haga ejercicios espirituales. Hágalo todo lo que quiera, pero no lo haga para merecer el amor de Dios. Ya Él se lo dio. Hazlo por amor. Hazlo porque tú quieres estar con Él, porque tú quieres disfrutar de Él, porque tú quieres tener comunión con Él, porque te deleita estar con Él. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. ¿Cómo fue tu cheque? 1 millón sobreabundante. ¿Hay alguna cuenta que pueda contener eso? ¿Hay algún tinaco o cisterna que pueda contener eso? Es más, Pablo dice que ese tesoro ha sido depositado en vaso de ¿qué? Y el barro, ¿qué? ¿Cómo es? Es frágil, se rompe, es pasajero. Pero ¿sabes qué? Allí el contenido de la gracia de Dios ha sido depositada. ¿Sabes para qué? Para que la gloria sea de Él y no tuya. No es de la vasija, es el contenido de la vasija. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Una vida corta para que la gracia ¿qué? ¿Para vida qué? ¿Vida miserable? ¿Vida corta? No. Vida eterna. Eso dice tu cheque. Vida eterna. Alabado sea Dios. Eso ha sido endosado a tu cuenta. Vida eterna, sobreabundancia, el regalo de Dios, gracia de Dios, justificación de Dios. En los pasajes que hemos leído, ¿usted siente que Dios lo ha acusado? No. Ahora Dios nos hace responsables de nuestros pecados, pero no nos deja tirados en el piso. Nuestro Dios no se quita, no abandona, sin importar lo peor de nuestros pecados. ¿Ustedes se imaginan un instante sin la gracia de Dios, sin el favor de Dios? Yo no estaría aquí hoy. No se trata de ti, amado hermano. Amada iglesia, se trata de Él. Es su gracia. Es en Él y para Él. Alabado sea el nombre de Dios. Si es tan amable, póngase de pie.